tenemos a nuestra hermana Isabel, que como ya todos ustedes saben, pues es la la mamá de Angelito, de Ángel, de Elizabeth también. Y pues es un honor, un privilegio también que podamos compartir la palabra. También un saludo para el esposo del hermano, bienvenido. Siéntase también en familia, hermano. Y pues sin más rodeo, pues, con nosotros, que nos trae la palabra esta noche. Amén. Ok, apaguemos todo no la cámara, sino el micrófono, porque se escucha mucha huella. Por favor, Dios bendiga, hermano. Vamos, hermana Isabel. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. La verdad que es un gusto, es un privilegio estar frente a ustedes, ¿verdad? Después de ya 5 años, déjenme decirle que son para mí, es mi casa, y pues siempre les recordamos a todos y les amamos, ¿verdad? Y es una bendición poder compartir con ustedes esta noche, y espero que la palabra, ¿verdad?, nos edifique, que la palabra nos bendiga, que nos ministre esta noche, ¿verdad? Aquí son las 3:30 de la madrugada, no hemos dormido, hemos estado esperando el momento, ¿verdad? Hemos estado expectantes, ¿verdad?, de este momento que es especial. Y antes que nada vamos a hacer una corta oración al Señor para poner en sus manos, ¿verdad?, la palabra que Él quiere trasladarnos esta noche. Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor, para poner en tus manos todo, Señor, cuanto vamos a hacer, sea para bendición, Señor, sea para vida, Señor, de todos nosotros, juntamente, Señor, con mis hermanos, en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra, Señor, traiga la bendición que cada uno necesitamos, Señor. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad, Señor, y gracias te damos, Señor, una vez más por la vida. Gracias, Señor Jesús. Que tu palabra, Señor, traiga, Señor, aquello, Señor, que nosotros estamos necesitando, Señor, hoy más que nunca, Señor. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos, Señor, y que sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta noche allá y madrugada aquí en España, he traído un tema para poder compartir con todos ustedes, ¿verdad?, que se llama la bendición de su presencia en nuestra vida y en nuestra casa, ¿verdad? Sabemos que es vital para nosotros el poder tener la bendición de Dios. Y el tener la bendición de Dios en nuestra vida significa que nosotros tenemos que ser guiados por el Señor mismo, y tenemos que tomar decisiones radicales para poder preparar ese lugar que necesita tener en nuestro ser interior la presencia de Dios. Y creo yo que el Señor es maravilloso y que conoce cada una de nuestras necesidades, ¿verdad? Pero el Señor es maravilloso en sus formas de operación para con cada uno de nosotros. Nos da un trato diferente, pero sigue siendo el mismo Dios, el mismo Espíritu, el mismo Hijo, el que nos está llevando cada día más, introduciendo a su bendición. Y sin más preámbulo, quiero que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 6, verso 10 y 12. Queremos hablar,
el que lo pueda buscar ahí, si no, vamos a leerlo, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Gloria al Señor. Entonces, como le iba diciendo, que la necesidad de todo creyente, ¿verdad? Dios ha prometido suplirla conforme a su voluntad. Y sabemos que toda bendición recibida proviene de Él, de su presencia manifestada en nuestra vida. Entonces, aquí la Biblia nos está hablando de un hombre llamado Obed-edom, que su nombre significa oriundo de Filistea. Esta gente normalmente eran religiosos, provenía de los filisteos, eran paganos, adoraban a otros dioses. Y qué maravillosa experiencia la que este hombre pudo llevar, pudo Dios permitir, ¿verdad?, en su gracia y en su misericordia, que el arca de Dios fuera llevada a su casa, ¿verdad? Entonces, dice que de modo que David no quiso traer el arca para sí, el arca de Jehová, a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed-edom, porque usted creo que sabe la historia, ¿verdad? Anteriormente habían querido llevar el arca de Dios de la manera incorrecta, ¿verdad? Sabemos que la manera correcta era ser llevada por los hombros de los levitas, de los hombres consagrados al Señor. Entonces, este hombre, viniendo de donde venía, ¿verdad? Dice que, según la historia, dice que nació en, esta ciudad, una de las ciudades que anteriormente había conquistado David y habían sido liberados, y entre ellos fue liberado, ¿verdad?, Obed-edom, y se fue a vivir a los alrededores de Jerusalén. Entonces, miren qué maravilloso. Yo me imagino cómo se sintió Obed-edom cuando recibió la noticia de que el arca de Dios iba a ser llevada a su casa. Entonces, imagínense todas las experiencias vividas atrás, de que en muchos lugares había sido llevada el arca de Dios y habían muerto muchos, habían habido lamento en otros lugares. Y entonces Obed-edom entendió el mensaje para su vida, entendió que para no morir había que dar lugar a entrar a la casa de Dios, pero había que preparar la casa de Dios. O sea, había que preparar su propia vida, la vida de su familia, y preparar un lugar especial para poner el arca de Dios, para que habitara el arca de Dios. Sabemos que el arca de Dios significaba la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, este hombre tomó la mejor decisión de su vida y sabía que si era religioso, tenía que hacer a un lado la religión, que si era pagano, tenía que dejar a un lado el paganismo, si era idólatra y adoraba a otros dioses, tenía que abandonarlo y decidirse
por la presencia de Dios, por permitirle a Dios mismo que entrara a su casa, a su vida, a la vida de su familia y poder recibir la bendición de Dios que se posara sobre él, sobre su casa. Entonces, hoy en día, una de las cosas, yo reflexionaba tiempo atrás que el Señor me dio esta palabra, que en todo tiempo, no solo hoy, en todos los tiempos, hemos sido necesitados de que la presencia de Dios habite en nuestras vidas, que la presencia de Dios esté ahí, tangible, palpable en nuestro ser interior y, por qué no decirlo, en nuestra casa, en nuestra familia, en la vida de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, llegue la presencia de Dios. Entonces, mire, este hombre tuvo que tener un arreglo interno en su vida, porque todo cambio externo empieza primero por un cambio interno. Entonces él entendió que tanto tenía que arreglarse internamente, también preparó un lugar en su casa para que el arca de Dios fuera puesta ahí. Y entonces este hombre entendió lo que necesitaba hacer para poder recibir la bendición de Dios. Muchos de nosotros queremos esa bendición de Dios para nuestra vida, pero hay que tomar decisiones y serias en nuestra vida. Porque muchos de nosotros venimos de distintos hogares, de distintas familias, ¿verdad? Que quizás no nuestros padres, pero nuestros antepasados fueron paganos, fueron idólatras, fueron religiosos. Pero qué bueno que el Señor en su amor y su misericordia nos ha alcanzado y nos ha visitado con su presencia. Todos en algún momento de nuestra vida, cuando estábamos en las tinieblas, cuando no había luz en nosotros, cuando no había esperanza, el Señor en su amor, en su misericordia, hizo descender su presencia, llamó a nuestra puerta y con ella en la presencia de Dios, a la cual tocó e invadió nuestro ser interior, traspasando todas las barreras, y la presencia de Dios entró, y por lo tanto nosotros no pudimos dejar de rendirnos ante Él y de aceptar su presencia en nuestra vida y de recibir en nuestro corazón y ser perdonados. Pero esa presencia misma de Dios y por el Espíritu Santo de Dios nos lleva a arreglarnos, a tener un arreglo, a estar a cuentas con el Señor cada día más, porque somos necesitados. Entonces, mire, tenemos que darle el verdadero lugar a la presencia de Dios en nuestras vidas. Y usted dirá, hermana, pero con ir a la iglesia, con hacer según qué cosas, yo creo que le estoy dando el lugar a Dios, el lugar que Dios merece. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado a veces apáticos? Quizás en la iglesia, quizás en una reunión de jóvenes, en una reunión general. Muchas veces la presencia de Dios ha estado ahí, ministrando al pueblo, llenándolo de esa presencia de Dios, dándole fuerza, dándole fortaleza, porque eso es lo que hace la presencia de Dios en nuestra vida. Trae liberación, trae sanidad y nos ayuda a resolver aquellos conflictos internos que ni aún los psicólogos pueden resolver. Solo la presencia de Dios, por una palabra depositada en nuestro corazón.
Entonces, mire, es cuando nosotros tenemos que ir rindiendo nuestra vida para que la presencia de Dios se quede ahí en nuestro ser interior, encuentre un lugar adecuado, el lugar que merece la presencia de Dios en nuestra vida, para desde ahí que nosotros seamos bendecidos por el Señor y prosperados. No prosperados como el dicho que dicen por ahí, va, prosperados por la palabra, prosperados por el Señor en todas las áreas de nuestra vida, en todo nuestro ser integral, y lo más valioso, la prosperidad espiritual. Mire qué maravilloso es cuando nosotros nos acercamos al Señor. ¿A qué nos estamos acercando? A su presencia. Y Él se hace presente. Cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se hace presente. Y su presencia nos certifica que tenemos el respaldo de Él y que Él está con todos nosotros. Entonces, mire qué maravilloso lo que el Señor hace en nuestras vidas y lo que hizo en la vida de este hombre, por tomar una decisión de dejarlo todo por el Señor, de arreglar, de saber que si este hombre, Dios le hizo entender que si él arreglaba su ser interior, prepararía un lugar para que la presencia de Dios permaneciera en su casa y en su vida. Entonces hizo todo eso y el arca de Dios fue puesta en su casa. Y entonces, mire, dice que estuvo el arca en su casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y el versículo en el versículo 12 de segunda de Samuel 10, ahí habla cuando fue dado el aviso. Mire, fue notorio de la obra que Dios había hecho en la vida de Obed-edom, que había prosperado toda su casa y todas sus posesiones. Lo que ellos poseían fue prosperado, fue bendecido por el Señor, ¿verdad? Quiero que me entienda esto, ¿verdad? No pretendo hablar de la prosperidad que se habla por ahí, sino de esa interna que viene de parte de Dios. Entonces, mire, fue notorio, llegó la noticia a David que la casa de Obed-edom había sido bendecida de parte de Jehová y que había sido prosperado en todas las cosas. Entonces dice el versículo 12, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. En pocas palabras, a causa de la presencia de Dios. Cuando nosotros entramos en esa presencia de Dios y el Señor desciende, ¿cómo se siente uno después de que ha orado, de que ha estado teniendo comunión con Dios y la presencia de Dios estuvo de principio a fin? Cuando estuvo orando, cuando estuvo clamando, cuando estuvo intercediendo. Entonces uno sale fortalecido, sale lleno de Señor. Entonces, todas aquellas cosas que a veces que no podemos superar humanamente, quizás muchas veces se nos hace difícil perdonar, pero cuando entramos a la presencia de Dios, somos capaces de perdonar, porque la presencia de Dios trae bendición y trae vida, y hace que todas aquellas cosas que traen muerte a nuestra vida desaparezcan y que cobren vida. Nuestro espíritu, nuestro ser interior sea vivificado por la presencia de Dios y sea prosperado nuestro ser interior. Y esa es una de las cosas que el Señor quiere para cada uno de nosotros, que antes que seamos prosperados en lo material y en todas las cosas, la prosperidad sea primero en nuestro ser interior, que lleguemos a amar la presencia de Dios,
Y amar la presencia de Dios significa hacer todas aquellas cosas que nos llevan a la presencia de Dios, como la palabra, la oración, la comunión con el Señor. Estas cosas, la alabanza, la adoración, atrae la presencia de Dios. Cuando alabamos, cuando adoramos al Señor, atraemos la presencia de Dios a nuestra vida, ¿verdad? Y muchas veces puede que estemos en ruina, como estaba este hombre, ¿verdad? Con idolatría, con paganismo, de todas aquellas cosas que no agradan a Dios. Pero cuando decidió en su corazón cambiar y preparar un lugar para la presencia de Dios, miren, nada fue difícil para él, porque este hombre, yo creo que se regocijó allí en su casa. Yo creo que los vecinos de Obed-Edom siempre pensaban: ¿qué está pasando en esa casa? Escucho alegría, escucho cantos, escucho alabanza, escucho palabras. En esa casa algo está pasando. Tanta fue la noticia que llegó al rey David. Y David dijo: ya es el tiempo de traer el arca de Dios, ¿verdad? Al lugar que yo he preparado para el arca de Dios, donde debe de estar. Entonces, mire qué maravilloso es poder darle ese lugar a la presencia de Dios en nuestra vida, permitir que nos llene todos aquellos vacíos que nada puede llenar en nuestra vida. Todas aquellas cosas, aquellas preocupaciones, aquellas aflicciones, el Señor tiene una salida para cada uno de nosotros. En tiempos difíciles, la presencia de Dios es como una fuente de agua en el desierto donde no hay nada, pero el Señor ahí envía esa bendición. Y qué hermoso cuando el Señor hace todo esto con nosotros. Entonces, mire, Obed-Edom le dio el verdadero valor a la presencia de Dios, al arca de Dios en su casa, ¿verdad? Y entonces, mire, también vamos a ver un ejemplo de alguien que no le dio el valor ni el lugar al arca de Dios, a la presencia de Dios que debió darle. Y ahí no pasó lo mismo que en la casa de Obed-Edom. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 7, verso 1. Gloria al Señor. Vamos a ver. Dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Mire qué cosa. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Entonces dice que este hombre dijo: bueno, que se consagre el hijo y que la guarde él y que la ponga por un lugar allá en lo escondido, ¿verdad? Y esta casa no fue prosperada. En esta casa hubo lamento. Entonces mire la diferencia del ignorar la presencia de Dios en nuestra vida, el ignorar el hablar de Dios a nuestra vida y no darle el verdadero valor, el verdadero lugar a la presencia de Dios, del Dios Todopoderoso. Imagínese usted, 20 años, el arca de Dios ahí, esperando que tomaran la decisión que tomó Obed-Edom para preparar su casa y para decir: aquí estoy, aquí está mi casa, entra en mi casa, porque aquí te voy a adorar, aquí te voy a bendecir y voy a exaltar tu nombre y me voy a gozar
porque era un motivo de gozo el poder y un enorme privilegio el poder tener el arca de Dios en la casa. Imagínense, y que fuera para bendición, porque cuando estuvo en casa de otros, destruyó ídolos, murieron otros hombres que no respetaron el arca de Dios, como Usa, ¿verdad? Que no tuvo el respeto debido por la presencia de Dios. Entonces, Dios es maravilloso y dice que, pues, este hombre, Aminadab, no le dio el debido valor a la presencia de Dios. Mire, todo lo que Dios va a hacer, lo que trae es su presencia misma, es la manifestación de Dios en nuestras vidas para que se haga la obra. Señor. Mire, en esos 20 años que permaneció el arca de Dios en esta casa, no ocurrieron tales cosas como en la casa de Obed-edom. Como le decía, muchas veces nosotros hemos menospreciado la presencia de Dios, ¿verdad? Y no le hemos dado el verdadero lugar. Como le decía, un día llegó la presencia de Dios a nuestra casa, a tocar nuestra familia, a tocar nuestra vida. Y desde ahí comenzó la bendición para nosotros cuando le abrimos el corazón al Señor. De tal manera que la vida de Obed-edom y su casa, su familia, sus hijos, fueron enormemente bendecidos por haber tenido la presencia de Dios en su casa. Mire qué maravilloso. Cuando nosotros aprendemos a tener comunión con el Señor y llegamos a amar tanto la presencia de Dios, que luego cuando no la sentimos, nos desesperamos. Hay gente que dice, perdón, yo no puedo, o hace tiempo que no puedo sentir la presencia de Dios, y nos preocupamos, porque sabemos que la presencia de Dios es maravillosa, que la presencia de Dios transforma nuestro ser interior, que la presencia de Dios y la palabra de Dios tomada por el Espíritu Santo y que hace que la palabra de Dios se profundice dentro de nosotros. Entonces ahí va a haber bendición, ahí va a habitar la presencia de Dios que va a transformar nuestra vida, que va a transformar nuestra casa y que traerá prosperidad a nuestra vida. Entonces, mire, Dios entró en la casa de Obed-edom, ¿verdad? Y lo bendijo su casa. Quizás no quiero, tengo muchos más versículos, no sé cuánto tiempo tenemos, ¿verdad? Pero no quiero ser extender mucho, porque quiero transmitir lo esencial de esta palabra, que el Señor quiere bendecir nuestra casa, el Señor quiere bendecir nuestra vida. Y qué maravilloso cuando el Señor entra en su casa y en la mía para quedarse ahí. Y qué maravilloso que cuando usted abre su boca, solo abre su boca y la presencia de Dios está ahí, atento. La presencia de Dios está ahí, nos certifica que Dios está con nosotros. Nos certifica que tenemos el cuidado y el respaldo de Él en nuestra vida. Entonces, este hombre fue bendecido. Entonces, la presencia de Dios
provoca gozo en nuestra vida, un deleite que solo en su presencia se puede experimentar. Entonces, el Señor quiere bendecirnos, quiere bendecir su vida, quiere bendecir la vida mía y la de todos nosotros que hoy estamos aquí, y que lleguemos a entender que su presencia, que no hay nada como la presencia de Dios en nuestra vida, a través del Espíritu Santo de Dios, tomando la palabra que Dios trae para hablarnos, para depositarla en lo profundo de nuestro ser, para poder ser ministrados, para poder ser libres, para poder darle al Señor el lugar que le pertenece. En muchos de nosotros hemos venido arrastrando idolatría. Yo no sé usted, pero yo sí. Y yo no podía entender, y usted dice, yo nunca he ido a una iglesia católica o a un lugar religioso de estos. Pero muchas veces tenemos una idolatría allá en lo profundo que solo puede ser revelada por el Espíritu Santo de Dios, que ilumina el espíritu nuestro y nos hace ver en lo profundo de nuestro ser lo que hay. Y recuerdo hace un tiempo, estando yo en la presencia de Dios, el Señor me habló y me dijo, tienes idolatría. Por lo tanto, tienes otro altar que no me pertenece a mí. Y entonces yo le dije, Señor, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo? Y entonces el Señor me fue llevando a la palabra y el Señor me habló y me dijo, me habló de antepasados. Y entonces me dijo, para que puedas entrar plenamente a mi presencia, tienes que derribar ese altar de idolatría, ese altar de ídolos. Mire qué tremendo. Yo no lo sabía, nunca, vengo de un hogar cristiano, de un hogar que en ese hogar, de la casa de mis padres, reinaba la paz de Dios, la presencia de Dios estaba ahí. Pero mire lo maravilloso que es el Señor, porque en su presencia es donde el Señor puede vernos completamente, donde estamos desnudos ante su presencia y Él puede ver en nosotros lo profundo de aquellas cosas que hay. Pero lo maravilloso es que trae liberación a nuestra vida, que trae liberación a nuestro ser interior, que nos libra de cautividades y de todas aquellas cosas que no agradan al Señor, de todas aquellas cosas que han quitado el lugar de Dios, el lugar de Él en su presencia y se han entronado en nuestra vida. Entonces el Señor es celoso, Él nos cela con un celo santo, Él quiere que le adoremos y le adoremos solo a Él. Que la única fuente que haya en nuestra vida sea el Señor y que no haya dos fuentes, porque no puede ser. Pero qué maravilloso la bendición que trae la presencia de Dios en nuestra vida, donde podemos oír la voz de Dios a nuestro espíritu hablando y revelando las cautividades del alma, las situaciones, los conflictos internos, tan internos y profundos que muchas veces nosotros mismos no los conocemos hasta que son revelados por el Espíritu de Dios, que lo sondea todo hasta lo profundo de nuestro ser. Y lo maravilloso es que la bendición de su presencia trae sanidad para nuestras vidas. Y yo creo que en este y todos los tiempos, como hemos dicho, pero para hablar de este tiempo en el que estamos viviendo, necesitamos entrar a la presencia de Dios. Necesitamos permitirle a Dios que su presencia invada nuestra casa,
La Biblia dice que somos casa espiritual para el Señor, que invada nuestra casa. Y es más, yo me he atrevido a decirle, Señor, entra en lo profundo de mi ser y aún te abro las puertas de esta casa literal, Señor, que tu presencia, Señor, esté conmigo, esté con mi familia, esté con mis hijos, que seamos bendecidos, que seamos prosperados, Señor, internamente, que seamos libres de opresiones, que seamos libres de las esclavitudes del alma, que seamos libres de todas aquellas ataduras y de todas aquellas cosas que el enemigo viene a poner y traer y que se vuelven dardos para nosotros, pero que en la presencia de Dios podemos resolver todo asunto. Porque en la presencia de Dios, como dice la Biblia, hay plenitud de gozo. Y es un deleite el poder estar en su presencia y abrir nuestro corazón, nuestro interior, nuestra casa espiritual interior, y que el Señor sea glorificado en nuestra vida y que haya una verdadera alabanza y una verdadera adoración genuina a nuestro Dios. Y mire, como este hombre, permitir que Dios nos cambie, ya para ir terminando, que Dios nos cambie, que Dios transforme nuestra vida, que Dios transforme nuestro ser y que seamos bendecidos. Ahí se los voy a dar esto en Primera de Crónicas 26:15 y Primera de Crónicas 26:5 habla de cómo aparece Obed-Edom. Se llevaron el arca de su casa y después aparecen como porteros y como guardas de la casa de Dios. Aparecen ahí. Mire qué maravilloso que la bendición de Dios nos da un lugar en su presencia, porque ellos habían experimentado la presencia de Dios y habían visto la bendición de Dios, habían visto la mano de Dios actuando en favor de ellos y habían sido bendecidos. Y ellos dijeron, nosotros no podemos vivir sin la presencia de Dios. Nosotros no podemos vivir sin la presencia de Dios en nuestra vida. Y mire, en esos versículos que no los voy a leer por causa del tiempo, pero aparece más adelante en las crónicas, en el libro de las crónicas, cómo continuó la bendición de todos ellos. Fueron repartidos en puestos en la casa de Dios. Unos fueron guardas de las provisiones de la casa de Dios. Mire qué maravilloso la bendición de Dios para nosotros. Y ahí donde está, quiero pedirle que cierre sus ojos y que le digamos al Señor, somos necesitados de tu presencia. Somos necesitados. Este hombre fueron bendecidos sus hijos. Y de tal manera que dice que sus hijos eran fuertes, eran valerosos, esforzados. Mire qué maravilloso. La presencia de Dios nos da el valor, nos hace ser valerosos para Él y para el pueblo, y nos hace útiles al servicio de Él, la presencia de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor. Y así, para terminar, dar otro ejemplo de donde Jesús entró a una casa. Y esa fue la casa de un hombre llamado Simón, el leproso, que había recibido sanidad por el Señor. Y entonces dice que entró una mujer llamada María, y quebrando, mire, esta mujer sabía
el verdadero valor de la presencia de Dios y la bendición que trae a nuestra vida, la prosperidad que trae para cada uno de nosotros. Y no hay prosperidad más grande que la prosperidad del alma, del espíritu nuestro, que sea fortalecido, que sea lleno de la esencia divina de Dios en nuestras vidas. Que anhelemos esa presencia de Dios, sea joven, sea adulto, que esa presencia de Dios esté en su casa, esté en su vida. Que cuando usted abra su boca y levante sus manos para adorar, para bendecir a Dios y para buscar el rostro de Dios, esa presencia fluya. Oh, bendito Dios. Reciba ahí esa presencia de Dios. Esa presencia de Dios en nuestra vida, que trae consuelo, que trae sanidad, que trae gozo, que trae una riqueza interior, que resuelve nuestros problemas, nuestras dificultades, cuando las exponemos a la presencia de Dios. Reciba ahí donde está. Recibe, joven, la presencia de Dios. Mujer de Dios, varón de Dios. Recibe esa presencia de Dios. Permite que la visitación de Dios llegue a tu casa, llegue a tu vida, llegue a tu familia y sean bendecidos y sean prosperados de tal manera que hay un anhelo de servir en su casa. Necesitamos darle ese verdadero valor a la presencia de Dios, que se entrone en nosotros, que Dios tenga ese primer lugar en nuestro corazón, en nuestro ser, que nada impida su presencia. Un día Dios visitó tu casa para salvarte, para traer vida a tu espíritu inerte, para traer salvación. Pero ahora que le conocemos, que conocemos a ese Dios maravilloso, seguimos siendo necesitados de su presencia, y que Él resuelva pues todas aquellas dificultades en el alma, en el espíritu, aún en el cuerpo. Que en los tiempos que estamos viviendo seamos fortalecidos por esa presencia de Dios. Y le digamos al Señor que entre en nuestra casa. Aleluya, aleluya. Reciba del Señor, reciba del Señor en esta noche. Quiero decirle al Señor, y si usted se la sabe, puede hacerlo conmigo, esta alabanza. Aleluya. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Entra en mi casa, dígaselo, el arca de tu presencia. Así como Edom, llevaré tu presencia a mi vida.
lado. Llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. En mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. Sí, Señor, bendito tu nombre. Entra, Señor, en nuestra casa, en nuestra vida, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Dios les bendiga en esta noche, mis hermanos. Gracias. Billy, Hermano. ¿tienes algo más, Billy? Sí, los anuncios, pero primero decía la oración. Pero usted dijo que orar, entonces... Está en mute, pastor. Hoy sí. Amén. Tiene apagado el micrófono, pastor. Sí, está en mute, pastor. Ok. Quisiera darle las gracias a todos porque se conectaron y yo creo que somos la iglesia del Señor, tenemos que buscar más de su presencia. Esta palabra llega a tiempo, creo que tenemos que luchar todos nosotros porque la presencia de Dios esté en nuestra casa, esté en nuestro hogar. Ese es el deseo, hermano, de cada uno de nosotros, y los ministros también desean que la presencia de Dios esté en cada casa, en cada hogar, ¿verdad? Entonces, esta noche, pues yo creo que el Señor ha sido bueno